Tinieblas no. No que yo Entonces sepa. esta lectura es inventada porque dice tinieblas. El país de las tinieblas, tal vez. ¿Pero existe el país de las tinieblas o tinieblas o...? No, o sea, puede ser un adjetivo que se le atribuye a un país en donde sea muy oscuro, no solo por el clima, sino de repente por las características o por la forma de actuar de sus gobernantes, ¿no? O de sus pobladores. Entonces, es un calificativo, no es literal. No es ese literal. El- la guía de lectura me parece que está junto con la guía de italiano. Sí. Sí, yo Sí, sí. ya, está junto con la guía de italiano, o sea, la mitad de italiano y la mitad de lectura. Lecturas. ¿Ya? Entonces estamos en la lectura 8, que es esta de aquí. Licencia, ¿le puedo enviar la lectura a Mía por el WhatsApp? Ay, a ver, espérenme. Ya, entonces vamos haciendo una lectura silenciosa, como lo dije. Silenciosa, silenciosa. Ay, pero tengo que abrirlo. ¿Dónde estamos? A ver. A ver, ¿dónde está? Aquí está. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Licenciado, al igual que Arlet, ya terminé de leer mi lectura Ya, listo. silenciosa. Listo, muy bien. Vamos, a ver, espérenme un segundito, espérenme un segundito. Mientras envío esto. A ver, ya terminamos. Listo, muy bien. Entonces, vamos a empezar a leer de forma, ¿cómo se dice? De forma en voz alta, ¿no? Muy bien. A ver, espérenme, voy a enviar esto ¿Va a aquí. ser párrafos? No, no vamos a hacer párrafos el día de hoy. El día de hoy vamos a aplicar, este grupo no es aquí. Vamos a aplicar otra forma. Aprovechando que somos pocos, ¿no? Ustedes son pocos, son 16. Licenciado, ya acabé de leer. Y es una lectura corta, ¿no? Entonces vamos a aprovechar. Ya lo mandé al grupo. A ver, voy a apoyar con mi cartuchera, ahí porque no tengo el parante para el celular. Muy bien, buenos días, niños. Una vez más, ¿listo? Recuerden mantener sus micrófonos Licenciado, apagados, sus cámaras ya mi cámara encendidas, porque la mayoría. no voy a poder tener mi cámara porque cuando la prendo se mira para un costado y cuando lo muevo para que me mire a mí no se mueve. Así que es raro. Bueno, hay que tratar de ¿Por qué no solucionar. mejor que se lo mueva el celular para el lado que quiera enfocar? Sí, pero de repente no está en celular, sino está en computadora. Bueno, de todas maneras, traten de ver eso. Sí, aquí solamente veo a 2 personas por cámara, los tres. Ahí está Valeria, Kevin y Angel. Los demás, ahí está Arlet también. Solo veo tus lentes, Arlet. Listo, ahí está Lucía también. Muy bien, entonces miren, es un... Entonces voy a quitar esto, ahí está. Una lectura corta, ¿no es cierto? Había una vez un rey, la lectura número 8, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a leer, a ver, voy a elegir a 4 estudiantes para que lean, ¿ya? Vamos a empezar a aplicar mayor velocidad a la lectura. Recuerden ustedes que la lectura debe de tener una velocidad apropiada, ¿ya? No puede ser muy lento ni muy rápido.
Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy. Muy bien. Esta es... Esta... A ver... Uy, nos pasamos. Ya está. Muy bien. Entonces, los primeros que van a leer... A ver, voy a elegir a 4 de los que están aquí, ¿ya? La siguiente clase van a leer otros 4, no se preocupen, ¿ya? O sea, lo que quiero es escucharlos con mayor cantidad de texto para ver cómo están ustedes. A ver, vamos a elegir a 4. A ver. A ver. Valeria. Sí, licenciado. Muy bien. Valeria es una. A ver, voy a apuntar aquí. ¿Listo? Valeria. Kevin. Es 2. Presente. Kevin, 2. Piero, 3. Presente, licenciado. Muy bien. Y Arlet, 4, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿Y ¿cómo esos vamos cuatro a leer? para qué son? Para leer. Miren, entonces, prácticamente es una sola página, por otro lado solo hay 2 líneas, ¿no? ¿Se dan cuenta ahí? Hay solo 2 líneas. Arlet. O sea, de que a los 4 van a leer. Una vez que terminen todos de leer, vamos a leer al principio. ¿Cómo al principio? A ver, les explico. El texto lo vamos a dividir en 2, ¿ya? O sea, en 2 partes el texto. ¿Listo? Entonces, cada uno va a leer una mitad. O sea, 2 van a leer una vez y 2 van a leer otra vez. ¿Ya? Entonces, solamente quiero ubicarme donde está. Un segundo. A ver, mejor agrando el texto. Ya, quiero ubicarme donde está más o menos la mitad. Ya, la mitad debe ser por aquí. La mitad debe ser donde dice llegaron muy cerca al arroyuelo. Hasta felicidad. ¿Listo? Hasta aquí. Felicidad. Vamos a minimizar el tamaño. Sí, hasta felicidad. Ya. A ver, todo esto que está... Ay, caray, no puedo. Ahí está. Todo esto que está seleccionado es la mitad, ¿ya? Y el otro resto hacia abajo es la otra mitad. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, todo lo que está seleccionado va a leer 1. Después el otro va a leer lo de abajo, el otro va a leer otra vez lo de arriba y el otro va a leer otra vez lo de abajo. ¿Listo? Entonces apunten ahí la mitad hasta donde está la felicidad. Yo voy a aumentar el tamaño de esto. Ahí es. Muy bien, muy bien, muy bien. Hasta ahí debo de hacer. Entonces vamos a comenzar con Valeria. ¿Sí? Valeria. Sí, licenciado. Muy bien, vas a leer la mitad, Valeria, ¿ya? Ok, licenciado. Quiero tenerla en pantalla. Ahí está, muy bien. Entonces, los demás atentos, vamos a hacer lectura con la vista, vamos a seguir la lectura, mientras sus compañeros van leyendo a viva voz. Bien, entonces, cuando gustes, Valeria, puedes empezar. Ok. Hubo una vez un rey de un país que vivía en Un tinieblas. segundo, Valeria, un segundo. Recordemos, cuando el texto tiene título, empezamos por el título, ¿ya? Siempre. Solamente cuando el texto no tiene título, empezamos a leer pues el texto, ¿no es cierto? Porque no hay nada más arriba. Pero en este caso todas nuestras lecturas tienen título, entonces vamos a empezar siempre por el título, ¿ya? El título y empezamos a leer, ¿ya? Siempre, por favor, no se olviden. Había una vez un rey. Hubo una vez un rey de un país que vivía en tinieblas. No había estrellas, ni luna, ni sol, ni siquiera esa amorosa lumbre que consiguen los hombres con sus manos. La causa de aquella oscuridad era la eterna pesadumbre del rey, porque era un rey triste y descontento de todo. Muy cerca al reino discurría un claro y límpido arroyuelo. Las aguas eran como el cristal, dejaban ver el fondo de sí misma. Había piedrecillas
azules y helechos multicolores. Y allí iban los hombres en busca de transparencia. Muchas cosas poseía el rey triste, no castillos, residencias, no vasallos, seguidores, no extensiones de tierra, si edificios gigantes, no rebaños, si comercios, porque era un monarca coronado de bienes. Sin embargo, el rey no era feliz, le faltaba lo esencial, la ilusión y la alegría. Tan grande era su tristeza que había sumido al reino en la más negra oscuridad. Ni los sabios ni los magos lograban desterrar la niebla de aquel lúgubre país. Muy cerca del arroyo habitaba un pastor. No poseían bienes, no riquezas, pero amigos del tiempo y de las cosas era un pequeño monarca de la felicidad. Ah, no dije quién iba a continuar, ¿no? Perdón. A ver, Valeria, después continúa Kevin, después, después vuelve a comenzar Piero y finaliza Arlet, ¿ya? Entonces, Kevin, por favor, disculpen el lapsus. ¿Hasta dónde termina, licenciado? Hasta el final. Un día inesperado, el rey salió de su palacio con séquito imperial, con antorchas de luz y fuegos fatuos. Se llegaron muy cerca al arroyuelo y el rey logró verse en el agua, pudo observar el fondo transparente del río, vio helechos, piedrecillas azules, pececitos brillantes, descubrió de repente el valor de la luz, vio su rostro sombrío y taciturno, percibía al final el contraste entre la oscuridad y la luz, y comprendió de pronto la razón de sus penas y la causa de la noche sobre la población. El egoísmo dijo tiene formas oscuras. Pablo, el pastor feliz, acertó a pasar por aquel sitio. Al ver al rey entendió a la niebla y se puso a cantar. ¿Sigo, licenciado? Sí, continúo hasta el final. Quien quiera luz, que entregue el corazón a sus hermanos. Quien busque el día, que le dé siempre forma a la esperanza. Quien quiera ser feliz, se asoma al arroyuelo de la vida y se ubique en el fondo, compartiéndolo todo con los hombres. Sigue, faltan 2 líneas en la siguiente página, Kevin. Sí. El rey ya no es más rey. La ciudad ha retornado a la luz y los días y las noches se suceden y hay muchos hombres cantándole a la vida. Carlota Flores de Naveda. Okay, Listo, muy bien, Kevin. Vamos a continuar otra vez. Y comenzamos. A ver. Piero.
Y después Arlet. A ver. Había una vez un rey. Hubo una vez de un país que vivía en tinieblas. No había estrellas, ni luna, ni sol, ni siquiera esa amorosa lumbre que consiguen los hombres con sus manos. La causa de aquella oscuridad era la eterna pesadumbre del rey, porque era un rey triste y descontento de todo. Muy, no, muy cerca al reino discurría un claro y límpido arroyuelo. Las aguas eran como el cristal, dejaban ver el fondo de sí mismas. Habían piedrecillos azules y helechos multicolores. Allí iban los hombres en busca de transparencia. Muchas cosas poseía el rey Cristo. No castillos, no residencias, no vasallos, seguidores, no extensiones de tierra, sí edificios gigantes, no rebaños, sí comercio, porque era una monarca coronado de bienes. Sin embargo, el rey no era feliz, le faltaba lo esencial, la ilusión y la alegría tan grande. Era la tristeza que se había sumido al reino en la más negra oscuridad. Ni los sabios, ni los magos lograban desterrar la niebla que en aquel lúgubre país, muy cerca del arroyo, habitaba un pastor. No poseía bienes, no riquezas, pero amigo del tiempo y de las cosas. Era un pequeño monarca feliz. Mira, aquí. Un día inesperado el rey salió de su palacio con, con sequio imperial, con antorchas de luz y fuego fatuos. Se llegaron muy cerca del arroyuelo y el rey logró verse en el agua. Pudo observar el fondo transparente del río. Vio helechos, piedrecillas azules, perecitos brillantes. Descubrió de repente el valor de la luz. Vio su rostro sombrío y taciturno. Percibió al final el contraste entre la oscuridad y la luz y comprendió de pronto la razón de sus penas y la causa de la noche sobre la población. El egoísmo, dijo, tiene formas oscuras. Pablo, el pastor feliz, acertó a pasar por aquel sitio. Al ver al rey entendió a la niebla y se puso a cantar. Quien quiera luz, que entregue al corazón a sus hermanos. Quien busque el día, que le dé siempre forma a la esperanza. Quien quiera ser feliz, se asome al arroyuelo de la vida y se ubique en el fondo, compartiéndolo todo con los hombres. El rey ya no es más rey. La ciudad ha retornado a la luz y los días y las noches se suceden. Y hay muchos hombres cantándole a la vida. Carlota Flores de Naveda. Muy bien. A ver, entonces, esa ha sido una lectura, ¿ya? A ver, análisis de la lectura, bueno, de cómo han leído ustedes. Bueno, en líneas generales la lectura está bien, ¿ya? Está bien, no veo muchos problemas, ¿ya? Pero sí algunos detalles, por ejemplo, escúchenme, a ver.
Por ejemplo, cuando, a ver, puede suceder, no recuerdo bien la parte, pero dice, ¿no? Al ver al rey, entendió a la niebla. Entonces, a veces leemos solamente, al ver al rey, entendió la niebla, y omitimos la A. O sea, no pronunciamos la A, ¿no? Y así, en algunas cositas he notado, ¿ya? Pero por lo demás está bien. Entonces, si les digo hagan lectura silenciosa, es para que evitemos esta omisión, o sea, para que leamos todas las palabras que están en la lectura. Ya, todas, todas. Entonces no nos podemos equivocar si ya hemos hecho nuestra lectura silenciosa. Si ya terminé de leer mi lectura, vuelvo a hacerla. O sea, aprovecho mi tiempo. ¿Sí? La lectura es práctica. No es que ya lo leí una vez y ya quedó. ¿Ya? Porque siempre vamos a cometer un error así pequeño. Entonces hay que tratar de evitar cometer esos errores. ¿Ya? Pero está bien. Ahora, en cuanto a la velocidad de la lectura, o sea, al ritmo de la lectura, la velocidad sí está adecuada, ¿ya? Yo le aumentaría un poquito más de velocidad, ¿ya? Un poquito más. Entonces, eso también es cuestión de práctica, ¿sí? Vamos leyendo, vamos pronunciando con un poco más de rapidez, ¿no? Hubo una vez un rey de un país que vivía en tinieblas. A diferencia de decir, hubo una vez un rey de un país que vivía en tinieblas. ¿Se dan cuenta? La diferencia de velocidad es distinta, entonces hay que tratar de hacerlo un poquito más rápido. ¿Listo? Ahora, el ritmo de la lectura. ¿Cómo es el ritmo de la lectura? El ritmo de la lectura se da de acuerdo a los signos de puntuación que nosotros tengamos ahí, ¿ya? Y por lo general, todas las lecturas tienen puntos y comas, ¿no es cierto? Bueno, aquí hay punto, 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 y por aquí también hay comas, ¿no? Tenemos 2 puntos aquí, ¿ya? Y no encontré una coma. Ah, mira. Entonces, dijimos, la coma es una pausa corta, el punto es una pausa un poco más larga, el 2 puntos intermedio entre coma y punto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si decíamos aquí, muchas cosas poseía el rey triste, castillo, residencias, no vasallos, seguidores, no extensiones de tierra, sí edificios gigantes, no rebaños, sí comercios, porque era un monarca coronado de bienes. Ah, ya me acordé. Aquí dijimos, bueno, no sé quién dijo, una monarca, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Entonces, si nos fijamos bien, no dice una, dice un. ¿Ya? Entonces también hay que tratar de pronunciar bien las palabras. No agregamos ni quitamos, sino leemos lo que está ahí. ¿Bien? Entonces ya es cuestión de práctica nada más, según todo lo que vayamos a hacer después. ¿No? A ver, quiero escuchar a una persona más, solamente la mitad de la lectura. A ver, Pablo. A ver, si está Pablo, Lucía. Yo no he leído, licenciado. Sí, no, el día de hoy no van a leer todos, no van a leer todos. Es que han prestado atención al inicio, es lo que les dije. A ver, no me escucha Pablo. A ver, Lucía, que está de voluntaria. Lucía, la primera mitad. ¿Ya? Y luego nos pasamos a la parte de la práctica. Hubo una vez un rey de un país que vivía en tinieblas. No había estrellas, ni luna, ni sol, ni siquiera esa amorosa lumbre que consiguen los hombres con sus propias manos. La causa de aquella oscuridad era la eterna pesadumbre del rey, porque era un rey triste y descontento de todo. Muy cerca al reino discurría un claro y límpido arroyuelo. Las aguas eran como el cristal, dejaban ver el fondo de sí misma. Había piedrecillas azules y helechos multicolores. Y allí iban los hombres en busca de transparencia. Muchas cosas poseía el rey. No castillo, residencias, no vasallos, seguidores, no extensiones de tierra, sí edificios gigantes,
no rebaños, sí comercios, porque era un monarca coronado de bienes. Sin embargo, el rey no era feliz, le faltaba lo esencial, la ilusión y la alegría. Tan grande era su tristeza que había sumido al reino en la más negra oscuridad. Ni los sabios ni los magos lograban desenterrar la niebla de aquel lúgubre país. Muy cerca del arroyo habitaba un pastor. No poseía bienes, no riquezas, pero amigo del tiempo y de cosas. Era un pequeño monarca de felicidad. Muy bien, Lucía. Ya. A ver, lo mismo que decía, ¿no es cierto? Hace un momento, omitimos o aumentamos algunas cosas, ¿ya? Mira, Lucía, bueno, empezamos por el final. Aquí, por ejemplo, has omitido el artículo la, ¿no? Era un pequeño monarca de felicidad. Entonces decía de la felicidad, ¿ya? Y bueno, omitiste dos palabras aquí. Lograban desterrar, pronunciaste desenterrar. Sí se parecen las palabras, pero por eso hay que pronunciarlas bien. Ya, por lo demás está bien, tu lectura está bien, no hay ningún problema. Está bien tu lectura, ¿listo? A ver, las correcciones que les hago, o sea, no lo tomen a mal, no es como que les estoy regañando, no, que así no es, no, o sea, es para que empecemos a corregir, ¿ya? Para que empecemos a corregir. Licenciado, Guadalupe Valdivia dice que la deje ingresar, pero al parecer no le sale nada. Ya ingresó. Allá. Ángelo, no, entonces no, porque había levantado Ángelo la mano cuando estaba leyendo Lucía. Muy bien, entonces, la siguiente clase van a leer los que no han leído el día. Ahí sí está, Ángelo. No, mi cámara otra vez se había malogrado. No sé por qué no prende ahora otra vez. Ah, ya, no hay inconveniente, no hay inconveniente. Bueno, salvo cuando tenga que verlos, ¿no? Bueno. Bien, la siguiente semana les decía, van a leer los que no han leído el día de hoy. Ya no se preocupen, por favor, sino es que, como les dije al inicio, quiero ya leer un poco más, o sea, con mayor cantidad de texto, para saber precisamente cómo está su ritmo, cómo está su velocidad y todo lo demás, ¿ya? Porque leer parrafitos, pues a veces es muy sencillo, ¿no? Entonces quiero aumentarles un poquito la dificultad, ¿ya? Todos van a pasar por eso, ¿ya? Entonces solamente ahora he escogido 5, en la siguiente clase otros 4, dependiendo de la lectura, ¿ya? Dependiendo de la lectura. Muy bien, entonces vamos a pasar a la parte práctica, ¿ya? A la parte práctica ahora, porque la lectura ha estado muy sencilla. Vamos a pasar a la parte práctica de la comprensión lectora, ¿ya? Entonces, ahí, pero antes, antes vamos a hacer una pequeña pausita, ya no nos vamos a demorar más de 2 o 3 minutos. ¿Listo? Entonces, para esto, bueno, sí necesito que los que puedan encender su cámara las enciendan, por favor. A ver, hay que ponernos de pie. A ver. Voy a aumentar mi silla. ¿Se ve mi cabeza? Ah, sí se ve mi cabeza. Listo, muy bien. Ahora sí, a ver. Nos ponemos de pie, por favor. A ver, el volumen está bien. Ahí está. Licenciado, no va a poder ver, pero sí estoy de pie. Ya, listo. Yo voy a confiar en los que no veo. ¿Listo? Que se pongan de pie. ¿Ya? Pero sí me gustaría que tengan la cámara encendida para poder verlos. Así como está Valeria. Ahí está Guadalupe. Y también está Lucía. Kevin. Listo, muy bien. A ver, listo. Vamos a hacer una pequeña pausa porque estamos sentados durante casi 1 hora y eso no es muy saludable que digamos, ¿ya? Entonces vamos a hacer una pequeña pausita con un pequeño jueguito. Y van a hacer ustedes lo mismo que yo hago, ¿ya? Por eso es que los quiero ver de pie. O sea, así como yo estoy de pie, quiero que ustedes van a hacer lo mismo. Entonces, van a repetir, obviamente no los voy a escuchar. Que mi cámara está mal, pero voy a hacerlo. Ya. ¿Listo? A ver, escúchenme. No los voy a escuchar, pero sí, por los que tienen la cámara encendida, voy a ver que hagan los mismos movimientos. Entonces, por eso los necesito así, ¿ya? Y voy a ver que lo hagan. Entonces, van a repetir lo mismo que yo digo y que yo hago, ¿ya?
lo mismo que yo hago, ¿listo? Y vamos a comenzar. A ver, vamos a liberar un poquito el cuerpo para que no nos dé ningún calambre. Estiramos piernitas, estiramos brazos, ¿ya? Ahí está. Y ahora vamos a empezar. Vamos a hacerlo corto nomás, ¿listo? Vamos, empezamos. Repiten lo que yo digo y lo que yo hago, ¿ya? Y decimos, 6 monitos se fueron de paseo. 6 monitos se fueron de paseo. Muy bien. Haciéndole muecas al cocodrilo. Haciéndole muecas al cocodrilo. Al cocodrilo. Ya, pero todos al mismo tiempo, más o menos así. ¿Listo? Otra vez, vamos. 6 monitos se fueron de paseo. 6 monitos se fueron de paseo. Haciéndole muecas al cocodrilo. Haciéndole muecas al cocodrilo. A que no me atrapas, a que no me atrapas. A que no me atrapas, a que no me atrapas. Pero que no me atrapas, a que no me atrapas. Pero que no me atrapas, a que no me atrapas. Y el cocodrilo, muy hambriento. Y que el cocodrilo, muy hambriento, dio un paso muy despacio. Dio un paso muy despacio. Quizás se come a uno y quizás se come a otro. Quizás se come a uno y se come al otro. ¿Cuántos monitos nos quedan? ¿Qué? ¿Cuántos monitos nos quedan? 4. 4, ¿listo? 4 monitos se fueron de paseo. 4 monitos se fueron de paseo. Haciéndole muecas al cocodrilo. Haciendo muecas al cocodrilo. A que no me atrapas, a que no me atrapas. A que no me atrapas, a que no me atrapas. Pero que no me atrapas, a que no me atrapas. A que no me atrapas, a que no me atrapas. Y el cocodrilo muy hambriento. El cocodrilo muy Y el hambriento. Dio un paso muy despacio. Dio un paso muy despacio. Quizás se come a uno y quizás se come a otro. Quizás se come a uno y quizás se come al otro. ¿Cuántos monitos nos quedan? 2. 2, muy bien. 2 monitos se fueron de paseo. 2 monitos se fueron de paseo. Haciéndole muecas al cocodrilo. Haciéndole muecas al cocodrilo. A que no me atrapas, a que no me atrapas. A que no me atrapas, a que no me atrapas. Pero que no me atrapas, a que no me atrapas. A que no me atrapas, a que no me atrapas. Y el cocodrilo muy hambriento. Y el cocodrilo muy hambriento. Dio un paso muy despacio. Dio un paso muy despacio. Y quizás se come a uno y quizás se come al otro. Quizás se come a uno, quizás se come al otro. Muy bien. ¿Cuántos monitos nos quedan? 0. 0. Se acabó el paseo de los monitos. Muy bien. Ahora sí regresamos. Pobre de los monitos, una vida muy corta han tenido. Pobres monitos. Por eso no hay que molestar al cocodrilo. Pero te dijo. Muy bien. A ver, así continuamos, por favor. Listo, espero que les haya gustado. Una pequeña dinámica de movimiento para no estar estáticos durante casi una hora, porque eso no es muy bueno para la salud. Muy bien. Retomamos entonces ahora. Miren, tenemos la comprensión de lectura, comprensión lectora, y tenemos algunas preguntas para resolver, como ustedes ya saben también, ¿no? Entonces, a ver, voy a acomodar un poquito mi cámara. Ahí estamos. Licenciado, ¿yo puedo hacer la primera, por favor? A ver, ¿quién está ingresando? María. No, ya es muy tarde, ya son ya 40 minutos, ahorita vamos a terminar. Después de los 10 minutos, exagerando 10 minutos, ya prácticamente nadie puede ingresar, ya, porque ya hemos avanzado, o sea, es como repetir lo mismo, entonces es un poco tedioso. Ya hemos matado a unos monitos. Licenciado, ¿puedo hacer la primera? La primera. A ver, la primera, espérenme, déjenme escribir que no puedo todo decir. Estamos matando monitos. O la segunda. A ver, la primera, Gael. Ya dice, ¿qué personaje aparece primero en el cuento? El rey triste. El rey triste. A ver, espérenme, ahí está. Primero aparece el rey, ¿no es cierto? Ahí está, esa es la respuesta. Primero aparece el rey. Ya puse el rey nomás. Está bien, porque yo lo hago porque como hay espacio, entonces, para que justifique un poquito La 2 el también. espacio. A ver, número 2. Yo sé. A ver, número 2. Policioso, egoísta. Ángelo, a ver, Ángelo. El 2. Ya, licenciada. Dice, ¿cómo era el rey?
Era triste. Yo soy licenciado. Era triste y descontento. Ay, yo iba a decir eso. Ya. Era muy triste y descontento, ¿no? Era muy triste Lo y mismo que se ha escrito, yo también lo he escrito. perdón. De- No de- creo, porque de- yo escribí desintento. Descontento. El rey era muy Egoísta. triste y descontento. Egoísta. Licenciado, triste y descontento no es la misma palabra. No, triste es triste, pues, pero descontento es que no está nada contento. De humor. Descontento, a ver, descontento, a ver, alto. Descontento es como cuando no te sientes satisfecho con lo que no haces. Triste es, pues, ausencia total de felicidad. ¿Ya? Pero, o sea, cuando tú haces algo y no te sientes satisfecho o no te sale como tú has querido, o sea, te sientes descontento, ¿no? Insatisfecho. La tristeza ya es más abundante, o sea, es más allá, o sea, es un total. ¿Listo? Por ahí dijeron egoísta, sí, también, en la última parte nos indica que es por el egoísmo que él tiene, pero vamos a ver según qué nos dicen las demás preguntas, ¿ya? De repente hay Yo una pregunta por también ahí. sé que había cerca al A rey. ver, Piero, la número 3. No contesta, ¿puedo hacerlo? ¿Cómo que no conté? Si no contesta. Es cierto, no contesta, Piero. Está, pero no contesta. Pero hace rato respondió bien. Digo, leyó bien. Yo sé, licenciado. A ver, no me contesta. A ver, Gael, ¿qué había? Había un cerca del claro reino? y límpido. Había un claro y límpido arroyuelo. Había un claro y límpido, arroyuelo. Ya que también dice en la lectura, sí. límpido arroyuelo. O sea, un río pequeño, ¿no? Aguas Era claras. mágico. Muy bien. Vamos con la número 4. Santiago, número 4. Ok, licenciado. Número 4. ¿Qué produjo la tristeza del rey en su reino? No sé, licenciado. Ya, a ver, ¿alguien? Yo no. Justo estaba a punto de responderla, pero no sé. ¿Podría ser la tristeza? La tristeza podría ser. Pero tristeza debido a qué? Eso, tristeza debido a qué. Sí, Bien, miren. a que no tenía castillos, no, sí tenía, tenía ¿cómo que no? vasallos, no tenía extensiones de tierra. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sí tenía. Dice, no tenía un castillo. Bueno, es una forma de decir, tenía residencia, o sea, un castillo mucho más grande. No tenía vasallos, o sea, no tenía cualquier persona que lo sirva, sino tenía seguidores, personas que lo iban a seguir a donde él fuera. No tenía extensiones de tierra, o sea, no tenía, digamos, así como ahora vemos como lotes de tierra, tenía edificios gigantes. No tenía rebaños, tenía comercios, o sea, no tenía ovejitas, vaquitas, no, tenía comercios, ¿Para qué esté tan triste? o sea, tenía todo eso, pero fíjense que a pesar de todo eso, él no era feliz. No era feliz, ¿se dan cuenta? ¿Puede la tristeza provocar porque no tiene amigos, ni compañeros, ni nadie que... Yo soy licenciado. Claro, sí puede ser. La oscuridad del pueblo. No, la oscuridad del pueblo, a ver, la oscuridad del pueblo se debe a la tristeza del rey. Acá dice, mira, tan grande era su tristeza que había sumido al reino, o sea, había envuelto al reino en la más negra oscuridad. O sea, el pueblo se había vuelto, o sea, su reino se había vuelto así oscuro, triste, lúgubre, como ustedes lo quieran ver, debido a la tristeza del rey. ¿Ya? Porque el rey es como un líder de un grupo. Cuando el líder anda bien, el grupo anda bien. Cuando el líder anda mal, el grupo anda mal, ¿no? Entonces es lo mismo con el rey y su De hecho, reino. me acabo de acordar de que me acabo de olvidar. A ver, continuamos. Entonces, cerca del reino había un riachuelo, ¿no es cierto? Y dice que él se fue con su séquito imperial y con antorchas y todo lo demás hacia el arroyuelo.
Entonces, cuando llegan al arroyuelo, el rey logra ver el agua, ya puede observar el fondo y todo lo que hay, pues ahí, ¿no? Porque es muy transparente. Entonces dice que vio su rostro sombrío y taciturno. O sea, estaba triste y no pronunciaba palabra alguna. Cuando él hablaba, cuando hablan pues las personas tristes, ¿no? ¿Cómo se siente? Dice que percibe al final el contraste entre la oscuridad y la luz. O sea, compara la luz y la oscuridad. ¿Cómo es cada uno, no? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, y comprendió de pronto la razón de sus penas y la causa de la noche sobre la población. O sea, ¿por qué se produce toda esa oscuridad? El egoísmo, dijo, tiene formas oscuras. Pablo el pastor feliz acertó al pasar por aquel sitio. Al ver al rey entendió a la niebla y se puso a cantar, ¿no? Dice aquí, quien quiera luz, que entregue el corazón a sus hermanos. Quien busque el día, que le dé siempre la forma a la esperanza. Quien quiera ser feliz, se asome al arroyuelo de la vida y se ubique en el fondo, compartiéndolo todo con los hombres. ¿Listo? Muy bien. Entonces, a partir de ahí ya no había oscuridad, nos dicen, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Ah, perdón, me pasé mucho. Aquí. La 4 nos dice, ¿qué produjo la tristeza del rey en su reino? El egoísmo. El egoísmo, muy bien, el egoísmo. El egoísmo, ¿listo? El egoísmo, que nos dice que tiene formas oscuras, ¿no? Entonces, él tenía todo, tenía castillos, seguidores, tenía tiendas, o sea, tenía todo, pero el problema era que no compartía con las demás personas. O sea, al momento de no compartir, las demás personas no lo miraban como su amigo, como una buena persona, lo miraban como una autoridad, y no le podían decir nada porque era el rey. Si tú te enfrentas al rey, el rey simplemente ordena que te maten y te matan. Entonces, por temor, ¿no? ¿Ya? Por eso es el egoísmo. Ahí está. Seguimos con la número 5. A ver, número 5. A ver, número 5. Aquí la respuesta es un poco más larga. Ya, aquí la respuesta es un poco más larga. Entonces, no es una pregunta literal, o sea, no es una pregunta que esté en el texto. Así que vamos a analizar un poquito. Dice, ¿por qué la ciudad recibió la luz? Explícalo. Al final del texto nos dice que ya no había más oscuridad, ¿no? Que el pueblo había recibido la luz. Muy bien. ¿Por qué? Porque el rey ya no gobernaba. Ya, ¿qué más? A ver, ¿algo más? Claro, el rey ya no gobernaba. Dice que el rey ya no era rey, ¿no? O sea, el rey había renunciado. El rey había renunciado a ser rey. Ya había luz. Y los días y las noches se suceden y hay muchos hombres. No entiendo esa parte. A ver, la última parte, miren, la última parte del texto que está justamente en esa página dice, perdón, el rey ya no es más rey, o sea, dejó la corona, o sea, dejó el trono, ¿ya? La ciudad ha retornado a la luz. O sea, el rey dejó de ser rey y la ciudad retoma otra vez la luz. O sea, la ciudad se vuelve a iluminar. Y los días y las noches se suceden, o sea, cambian, ¿no? O sea, ya uno se da cuenta cuándo es de día, cuándo es de noche y todo lo demás. Y hay muchos hombres cantándole a la vida, lo que no pasa antes. Yo creo que es porque el rey renunció y como renunció se llevó a su tristeza con él y el pueblo se retornó a luz en vez de tinieblas. Ya, puede ser, porque el rey renunció, ¿no es cierto? Esa es la primera, ¿ya? ¿Por qué la ciudad recibió luz? La luz, porque el rey renunció. Sí, está bien, porque el rey renunció. Ahora, ¿qué sucede cuando el rey renuncia? Ya, a ver, hay dos formas de entender esto, a ver, escúchenme. Una forma de entender esta parte que dice que el rey ya no es más rey, o sea, hay dos formas de entenderlo. La primera de forma literal, o sea, que lo que decimos aquí, ¿no? Él renunció a ser rey, o sea, él dejó su corona, ¿ya? Dejó su corona y ya no gobierna, ¿no? Es como que pusieron otro rey, ¿listo? Por lo tanto, supongamos que el nuevo rey es una persona más alegre, más feliz, ¿no? En fin, y por eso es que se ilumina el reino. La otra forma de entenderlo, ¿sí? La otra forma es que el rey renuncia de forma subjetiva, o sea, no deja su corona, ¿ya? O sea, a ver, yo tengo mi corona, yo soy el rey,
Cuando yo renuncio de verdad, entonces yo dejo mi corona, ya no soy rey. Esa es la primera forma. Y La otro segunda toma forma- su lugar. La segunda forma es que yo tengo mi corona, ¿y cómo me comportaba yo? Yo era egoísta, era triste, era así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces yo renuncio como rey a ser un rey triste, egoísta, etcétera, pero no renuncio a mi cargo, ¿no? O sea, yo cambio de personalidad, cambio de actitud y empiezo a compartir con las demás personas. Hay dos formas de entender esa parte, ¿no? A ver, voy a dejar mi corona por aquí. ¿Listo? Hay dos formas de entender eso. Entonces, porque el rey renunció, ¿ya? Es lo principal. Entonces, O también puede ser porque Licenciado. se vio la... Y como era muy triste, decidió cambiar. claro, ¿no? Licenciado, María dice que la deje entrar, de que el carro se demoró y por eso no lo está No, pero ya es muy tarde, entrando. estamos a 2 minutos. Yo A también ver, le dije. porque el rey renunció. Entonces, el pueblo, con esto terminamos, el pueblo recobró, a ver, así, recobró la luz, coma, ya que las cosas cambiaron. Ah, caray, perdón. Voy para abajo, ¿ya? Aquí. Ya que las cosas cambiaron. Que las cosas cambiaron. ¿Listo? Muy bien. Entonces, las cosas cambian. Ya sea que el rey haya renunciado de forma, como les dije, ¿no es cierto?, obligatoria, o sea, que haya renunciado a la corona y hayan puesto un nuevo rey, o ya sea que él haya renunciado a su forma antigua de ser y haya cambiado de actitud, las cosas han cambiado. Entonces, como las cosas cambiaron, el pueblo recobró la luz, ¿listo? La iluminación, ¿ya? De esa manera. Y bueno, pues nos vamos a quedar ahí. Esto lo hacemos la siguiente clase. Si lo puedo subir un poquito, es que no termino de copiar. Sí. ¿Ya? Eso lo hacemos la siguiente clase, ¿ya? De igual manera, a ver, recordarles, no está de más. ¿Dónde estamos? Sí. De la lectura anterior del chancho, de Aventemos al Chancho, me tenían que enviar hasta el dibujo y no me han enviado, ¿eh? Así que ya saben ustedes. Sí, Yo sí lo envié, ¿Qué cosa? O sea, me refiero no a todos, pues, me refiero no a todos. Ya saben ustedes. Cuando digo eso es que me refiero no a que no todos me han enviado, ¿no? Si hay algunos que sí lo han hecho, otros no lo han hecho, entonces tienen que enviarme. El día de hoy hay reunión con los padres de familia, entonces se va a informar, ¿ya? Entonces, por favor, cumplan con las cositas que se les deja, que no son grandes cosas, no les estoy dejando una investigación en internet de 50 páginas y luego me lo envían, no. Es un dibujito y cuestión de 2, 3 preguntas, ¿no? Nada más. Y son sencillas como en estas preguntas de aquí, ¿ya? Entonces tenemos que dibujar un chanchito. En la lectura anterior es el dibujo el dibujo de la lectura, pues, de Aventemos el Chancho. No, licenciado, usted nos ha dicho que el dibujo, donde dice, cambia el final del cuento y dibújalo. Por eso, pero estoy explicando primero la parte del dibujo. Bien. El dibujo era el dibujo de la lectura, de Aventemos el Chancho. Y la otra parte era cambiar el final de la lectura, o sea, cómo ustedes van a cambiar el final. Recuerdan ustedes que la mujer aventó el chancho, ¿no es cierto? Y los soldados, los enemigos, se fueron porque pensaron que tenían mucha comida y que podían sobrevivir ahí muchísimo tiempo dentro de su reino. Se fueron. Pero en realidad no tenían, era lo último que iban a comer. Una vez que los soldados se fueron a su reino, a donde ellos vivían, las personas que estaban encerradas salieron y fueron a buscar el chancho para comer, porque no tenían nada más. ¿Listo? Entonces, eso lo cambia. Muy bien, entonces, con eso culminamos la clase de hoy de lectura. Por favor, practiquen lectura, sigan leyendo, de muchísima utilidad para ustedes, ¿ya? Por favor. La siguiente clase vamos a continuar con la siguiente lectura que tenemos. Y van a leer otras personas que no han leído el día de hoy. ¿Listo? Muy bien. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos la siguiente. Recuerden respetar los protocolos, lávense las manos, usen jabón.
de mascarilla facial, sí que van a salir. Hasta luego. Listo, nos vemos. Hasta luego. Cuídense todos. Igualmente, igualmente. Hasta la próxima, licenciado. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Cuídense todos.